Movimiento Veganista presenta El misterio de Belicena Vilca. El libro que puede destruir el sistema. El libro que puede despertar a una nación. El libro que puede cambiar el mundo. El libro que puede conducirnos al origen. El mensaje extraterrestre para la humanidad. Edición 2017. El misterio de Belicena Vilca, además de enseñarnos magistralmente la historia de la humanidad, recordemos, nos señala de una manera sorprendente la historia de la Atlántida a través de la pureza de mitos recuperados de fuentes protohistóricas y protoculturales que revelan la conexión atlante de andinos e íberos en el desarrollo y expansión de aquella civilización que sobrevivió al cataclismo planetario que asoló el mundo, desmintiendo la historia oficial que, si bien opone en duda la existencia de la Atlántida, la admite de refilón, perniciosamente, asegurando que desapareció en dicho cataclismo. Este maravilloso libro coincide, de una manera insospechada, con las verdades históricas de los relatos más antiguos de la Biblia. Relatos antidiluvianos que retratan la Atlántida y los pueblos que interactuaron en ese contexto. Rastro más que censurado o simplemente ignorado por la historia oficial. Los geriones atlantes, los lidios, muy posiblemente remanentes de la mítica Troya, los etruscos herculeanos, también atlantes, los casitas caucasianos, verdaderos ancestros de los iranios, asirio-babilónicos, y por supuesto, los púnicos cartagineses, descendientes directos de una poderosa nación atlante que sobrevivió a la catástrofe. Todos estos pueblos remanentes siguen determinando la historia de la humanidad hasta el presente. También sabemos, gracias a Belicena Vilca, el desarrollo integral de la historia de la Edad Media en Europa, que retrata por primera vez a importantes personajes que marcaron los procesos políticos y geopolíticos de la región, y que como los atlantes sobrevivieron al paso de los siglos y milenios, llegando hasta nuestros días para determinar la historia. Antiguos linajes reales como el de Tarsis, Meroveo, Otón, Capetos, Pipinos, Habsburgos, sus hazañas, desavenencias, guerras, divisiones que siguen marcando la historia del mundo. Asimismo, nos relata la verdadera historia de la Iglesia, su origen en la institucionalización de cultos ancestrales y sus mentores, nigromantes y hechiceros, que conformaron su monacato. Ahora bien, todo este macrocontexto histórico que abarca el misterio de Belicena Vilca está enmarcado a su vez en el desarrollo, desde el origen mismo hasta el presente, de una guerra esencial entre deidades contrapuestas antagónicas. Dioses extraterrestres que se alinean con unos u otros a lo largo de la historia e influyen en los distintos grupos humanos, pueblos y naciones. Belicena Vilca es la única fuente que nos retrata detalladamente las características de estos dioses, su origen, sus intenciones, el motivo de su disputa, y ese factor alienígena es el que otorga a este libro la calidad de único en el mundo, pues exalta la honestidad cruda y reveladora de la verdad esencial. La humanidad tiene un factor alienígena extraterrestre, el espíritu increado, y un elemento telúrico animista, el alma creada. Y de cómo uno u otro domina en la complexión de un hombre, pueblo o raza, determina a qué designios divinos obedece, cuál es su propósito en el mundo y, en definitiva, si es representante de la verdad o la mentira. Pero Belicena Vilca también se interna en el relato de la historia moderna y actual. La guerra de la Triple Alianza, su origen, la Europa victoriana y la historia de las sociedades secretas que impulsaron cambios históricos y sociales. El origen de las revoluciones sociales, del comunismo, del fascismo, del capitalismo, sus principios, así como la historia oculta de la Segunda Guerra Mundial, sus protagonistas, su conexión alienígena. Nos demuestra que esta contienda es clave en el desarrollo de la historia y es una batalla más de esta milenaria guerra esencial, que por cierto continúa librándose en la Tierra mediante los sistemas políticos digitados en las sombras por las sociedades secretas y los servicios de inteligencia. Pone en claro el fenómeno de las dictaduras, de la guerrilla, de las guerras civiles,
y el estado actual de los llamados primer y tercer mundo. Como ya vieron, todo el Belicena es importante. Su lectura integral es esencial por eso. Sin embargo, el Belicena, al haber surgido en Sudamérica, nos señala claramente la importancia del Ande en las estrategias que propone. Andes viene de Antis, los Atlantes. Todo el continente americano es un resabio atlante. Por eso, en el marco de esta guerra esencial, el enemigo del espíritu increado extraterrestre tuvo que mandar al sacrificador sagrado Cristóbal Colón y sus huestes sacerdotales para destruir absolutamente todo ese grandioso legado que siglos antes los templarios y el cacique Cari no lograron destruir completamente en la guerra de Tiahuanaco. Veamos el mensaje de Belicena Vilca para andinos y amazónicos, sudamericanos y tahuantinsuyanos. ¿Cuál es la cura que puede sanarnos de la enfermedad, del miedo, de la decadencia, en fin, de toda debilidad? La corrupción, la mentira, la bajeza individual y social, la incontinencia, el vicio. ¿Dónde está ese remedio milagroso? Ahora, con toda seguridad podemos decirles que ese remedio milagroso se llama sabiduría, y que esa sabiduría solo podemos hallarla en el recuerdo de nuestro legado ancestral, es decir, en el recuerdo que es el reconocimiento de nuestro ancestro sabio. Gracias a Belicena Vilca, ahora sabemos que ese ancestro sabio es el Tatainga Tumurruna. Belicena Vilca es el único libro en el mundo que nos reseña la historia del linaje más puro y excelso de los Andes, el linaje real de los Atumurrunas, conocidos en el Ande como Hatumrunas en viejas leyendas sesgadas del Alto y Bajo Perú, que los pintan como gigantes míticos. Los Atumurrunas, por su dominio del saber ancestral, tenían el poder, es decir, la sabiduría, para conducirnos y orientarnos en el tránsito por el laberinto de esta vida ilusoria en la materia. Dos grandes Atumurrunas fueron Sinchiruca o Sinchiroca, que la sabiduría transforma en hombre de piedra, invulnerable, invencible, inmortal. Por eso la medusa Tartesia íbera, la gorgona, es el símbolo andino por excelencia, la verdadera Pachamama que convierte a los aspirantes en piedra. Su imagen, un ídolo ensortijado de serpientes, fue reemplazado en el santuario de Copacabana por los conquistadores judío-cristianos, la talla de la Virgen Católica. Pero sigamos. El otro importante Atumurruna es Belicena Vilca, que deja su legado de sabiduría a Luis Felipe Moyano, que es el gran Atumurruna de nuestros tiempos, de esta actualidad, y del que deben aprender y tomar la sabiduría amautas, caciques, malcus y callahuayas. Así se estilaba en el Ande del imperio vikingo Tiahuanaco, integrado por Atumurrunas de pureza racial, y Quillarrunas o pueblo de la luna, quechuas o aymaraes vikingos, que si bien no tenían pureza racial, podían purificar su sangre con la sabiduría de los Atumurrunas. Y ese es el verdadero ritual de la pacheta, que Belicena recupera y nos enseña. Cuando un hombre o mujer está listo para trascender esta vida ilusoria, no necesita muletas, alcohol, drogas, sentimentalismos, acullicar la coca para hacer la dura labor. Solo entonces deja una piedra en la pacheta, en la encrucijada, símbolo del laberinto de la vida ilusoria, representado por eso en la cultura andina como chacana o esvástica. Los andinos, el Inga, el Inca, sabían que la fuerza de voluntad de un ser humano es reflejo del factor alienígena en nuestra sangre. Un hombre, una mujer con fuerza de voluntad puede forjar su destino. Ese es el gran mensaje de Belicena Vilca para la humanidad. La sabiduría nos conecta con nuestro alienígena, este gigante en nosotros. El espíritu increado se desencadena del alma para liberarse de la materia y volver a su origen, no sin antes haber luchado para que se imponga la verdad y la luz en un mundo de mentiras y tiniebla. En este sentido, nuestro esfuerzo por difundir este libro a todos
es la causa de las causas. Es lo más noble que podemos hacer por nuestra nación, en principio, porque hemos recuperado la sabiduría de nuestro yo verdadero. Estaremos preparados para librar la batalla final que se avecina.